Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros en El Punto. Les decíamos antes de la pausa que hay una resistencia real con el tema de la reforma, o hay un engaño al presidente de la República y al pueblo. Y decimos esto, y hace un momento comentábamos, que son muchas las voces que tratan de hacer aporte, pero no son oídas por nadie. Vamos a mostrarle un aporte desde dos ámbitos diferentes de personas que quieren cooperar con la reforma y que le duele la reforma. Abogado y comunicador Alejandro Almonte dice que el presidente Luis Abinader hace caso omiso a 3 auditorías que le hicieron a 3 generales de la Policía Nacional. En acto de corrupción. Lo único que yo he escuchado de Matsunaga, que una vez siendo capitán de la policía, estaba en Boca Chica y unos elementos lo llevaron al medio del mar y le llevaron la pistola, una pistola Glock que tenía. Y ahora escuchar que ese señor está metido en actos de corrupción, según lo que establece esa auditoría, uno se sorprende, señores. La verdad que uno no sabe dónde va a parar esto. Y ese señor que antes del presidente enviarlo a Politur, ¿ustedes saben dónde estaba ese señor? En la policía, en inteligencia delictiva de la policía. Un organismo sensitivo que tiene que ver con las investigaciones sensitivas del país. Y luego de ahí el señor presidente lo envía a Politur. Y ahí se destapa con una auditoría que le realizaron. Eso mete miedo, señores. No sabemos en quién vamos a creer. Y me dice, miren cómo está ahí al lado del presidente. Suéltele la mano a ese hombre, señor presidente, antes que se le queme. Y me dicen que está aspirando a director de la Policía Nacional. Y a veces uno denuncia eso. ¿Qué le parece lo que le digo? ¿Eso es público? Eso está en las redes. Eso fue por un hermano, colega, que hace un programa público. Esa auditoría es real y existe. ¿Y qué reforma es que vamos a hacer? Como le decía hace un momento, si las cosas que pasan a lo interno de la policía, quienes están al frente de la reforma, no le dan importancia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la motivación a los demás policías? Porque así como lo sé yo, hoy lo saben ustedes, ¿verdad? Todo el que vio el programa del colega lo vio, lo sabe. Está circulando en las redes. Es que hay insensibilidad a los actos de corrupción dentro de la policía. Es que hay alguien que se beneficia de que los actos de corrupción en la policía se tapen. Esos son problemas de investigarlo en la reforma, porque la reforma nada más no puede quedarse en teoría, en que tenemos que educar a los futuros oficiales. Sí, pero los futuros oficiales tienen que ver el ejemplo, que los que actualmente están como superiores de ellos están haciendo actos de corrupción y nadie lo persigue. Y no quiero decir con esto, para que no me confundan, que necesariamente Matsunaga tenga algo que ver con corrupción, pero investíguelo públicamente. Como yo decía hace un momento, ya usted tiene una prueba de que hay posibilidad de que tenga un tema de corrupción, un acto delictivo, investíguelo. No pasó, déjelo tranquilo. Hay indicios, porque usted no puede convertirse en juez, entonces sométalo.
ante un juez que le diga que sí, que entonces la prueba que usted le está aportando es legal, es lícita, es vinculante y compromete la responsabilidad directa, porque la responsabilidad es individual del ente actuante. Entonces, estamos en el año 2024. En ese mismo orden de ideas y dándole seguimiento a lo que es la reforma, tenemos un video de Santiago de cómo llega un presunto delincuente al cuartel y cómo lo reciben, para que ustedes vean qué tan adelantado vamos y qué seguridad tiene el ciudadano, sea o no sea delincuente, de que a la llegada del destacamento policial va a entrar sujetado en el orden que debe de ser por los policías que le llevan al cuartel. Si los muchachos son tan amables de bajarme el video del apresamiento de un ladronzuelo en Santiago, cómo es recibido, miren. ¡Ey! Entrégalo a la policía. A ese muchacho le dieron su salsa. Sin embargo, después que le dieron la salsa, un oficial actuó, lo cogió por la correa y lo entró al destacamento. Eso pudo haber pasado desde que él llegó. Pero ¿ustedes saben por qué pasa eso? Porque es que aunque la policía quisiera darle, no le puede dar porque de una vez le caen los derechos humanos. Y entonces el malo que le está dando esos golpes es el policía. Y ustedes me van a decir, pero no entiendo a Johnny, porque entonces quiere que no le den al señor, pero quiere que no culpen a la policía. No, quiero que nos acostumbremos a que ese señor, hasta tanto tenga una sentencia, se le dé un trato humano. Pero que se lo dé la policía, no los demás civiles. Porque si todos los civiles cogemos la ley en nuestras manos y vamos a resolver con cada ladrón que encontremos, aquí no va a quedar ni a quién juzgar entonces. Pero la autoridad no va a tener nada que hacer. Me gustaría recordarle que hace como 6 años, cuando le dieron la primera pecosada a un AMET en la Obando con Máximo Gómez, yo dije, se acabó eso, si a esa persona no la castigan como debe ser. Y después de eso, ustedes han visto cómo es que los agentes de AMET ya le tiran motores arriba, le tiran carros, le dan pedral, le dan palos. ¿Y cuántas personas han sometido porque agreden policía de AMET? A nadie. Muy por el contrario. El distinguido abogado del pueblo, defensor del pueblo, irrumpió de manera impropia en un local de DGC y prácticamente se quería comer a una coronela. No le respetó ni su condición de mujer ni su condición de coronela. Así no es, que es lo que estaba, e insisto, es que la institucionalidad es lo único que nos garantiza estabilidad. Y si no, no se vayan tan lejos para Nicaragua, que mucha gente no conoce. Vámonos a quedar allí mismo al lado, en Haití. El problema de Haití, como ustedes lo han visto, es que la institucionalidad no existe. Y por eso las bandas se meten en los cuarteles, en el palacio, matan a un primer ministro, porque es que no hay institucionalidad. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un país. Porque cuando se perdió lo que es el equilibrio institucional, no queda nada. Y de ahí mi gran llamado a todos los que dirigen este país de una forma u otra, a no abusar tanto de sus posiciones,
atropellando a la población en sus diferentes formas. No creo yo que un país tenga un gran desarrollo cuando quienes dirigen el país le dan de lado la institucionalidad. En los últimos días, con mucho pesar, y todo el que lee los diarios de circulación nacional tiene que haberlo leído, leerá que las más altas cortes han dado sentencia corrigiendo, óigase bien, posiciones jurisprudenciales anteriores. O sea, para que el pueblo ya no me entienda, que si decían que el vaso medio de agua era azul, ahora hay condiciones especiales que ese mismo vaso medio de agua que es azul va a ser azul claro. Y ahí lo motivan con unos cuantos discursos y motivaciones estériles. Ni decirles de lo que está pasando con la demanda en desalojo. Tenemos un caso y se lo podemos mandar al inspector del Poder Judicial si le interesa, de una jueza que nada más le faltó decirle al inquilino que es el dueño de la vivienda. Para que ustedes tengan una idea. Reconoce que está como inquilino, ordena el desalojo porque no le queda de otra. El inquilino tiene 3 años viviendo ahí y dice que debe 30,000 pesos. Dice la jueza que debe 30,000 pesos. 3 años y cada mes es a 30,000 pesos. Eso se atrevió a decir una jueza de este país. Que lo único que faltó en esa sentencia es que diga que al dueño que le entregue el inmueble al inquilino. Solamente faltó eso, dentro de sus motivaciones. Para que ustedes tengan una idea, el Tribunal Constitucional en más de una ocasión ha dicho que no es necesario la certificación del Banco Agrícola para el proceso. En ninguna etapa del proceso, ninguna de las etapas del proceso. Sin embargo, todavía aquí hay jueces que son capaces de decir que el propietario del inmueble que alquiló es quien tiene que probarle al inquilino que le deben. Y todo el que quiera una sentencia de esa, yo la tengo y se la puedo facilitar. Porque si bien es cierto que el artículo 1315 dice que el que alega algo tiene que probarlo, el que alquila una casa, distinguida magistrada, solamente tiene que demostrar que era de él y que se la alquiló al inquilino. El que tiene que demostrar si pagó o no con sus recibos es el inquilino. No tiene nada que ver el Banco Agrícola, magistrada. Y así como ese caso, me gustaría que el inspector del Poder Judicial vaya tribunal por tribunal a ver qué pasa y en cuánto tiempo salen las decisiones de la demanda en desalojo. Usted concluye en diciembre del año 2021 y todavía en diciembre del 2023 el fallo no está listo. Y se habla de la solución en la mora judicial. Y yo me pregunto, ¿y es que a ninguna de esas personas le preocupa el desarrollo inmobiliario del país? Porque ¿cuál es la motivación de un inversionista comprar un apartamento para rentarlo? Si lo que va a cobrar en los primeros 3 meses que el tipo le pague y después gastar un dinero en un desalojo para sacarlo en 3 o 4 años. O sea, le compró un apartamento al otro que no lo conoce por 4 años. Y usted, señor juez, se destapa diciendo que el tipo debe un mes. Donde usted mismo dice en su sentencia que no hay recibo. Le corresponde al dueño del inmueble buscarle los recibos
No le corresponde mostrar que es de él y que existe un contrato de alquiler. No, le corresponde buscar los recibos. Magistrados, yo creo que todos, abogados, jueces y fiscales, somos los garantes del sistema judicial y de una estabilidad y de una seguridad jurídica. Pero eso no se puede hacer unilateralmente. Eso tenemos que poner todo de nuestra parte. De igual manera, hay unos vivos que, aprovechándose de lo que es la ley 10805, que da la facilidad de ponerle una hipoteca a los que no pagan la cuota y las ejecutan en el aire, y estos tribunales no son capaces de hacer un descenso previo para confirmar eso. Y eso anda circulando en las redes. Y hay programas especializados. Claro, no son esos programas especializados que son hechos para inmediatamente, ellos terminan, la fiscalía se le hace un caso al que ellos dijeron que hizo tal o cual cosa. Son programas de periodistas punjantes, serios, que no están en la nómina pública y que sus programas no llegan a la Procuraduría. Cuando digo que no llegan, no quiero decir que no lo ven. Digo que no llegan a tener efectividad. De manera que por el día de hoy vamos a terminar llamando la colaboración de la justicia a cooperar con los propietarios de inmuebles rentados. Hasta la próxima.